Hola Colombia, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en primer lugar quiero ofrecer excusas por no haber publicado la columna del domingo. Como lo anuncié en mi cuenta de Twitter, estamos trabajando en un asunto que creemos de interés público, por eso estoy haciendo este video y sin más preámbulo les cuento de qué se trata. Como ustedes saben, el software de la registraduría no ha sido auditado eh, y esto pues obviamente genera algunas inquietudes, algunas intrigas, algunas suspicacias, porque no se hizo la auditoría antes de la primera vuelta y al parecer no se va a hacer antes de la segunda vuelta. Lo cual, digamos, pues se pierde una herramienta valiosa para la democracia y saber que el software de la registraduría está funcionando bien para efectos de lo que tiene que ver con tanto con el conteo como con el escrutinio de los votos. En este orden de ideas, unas personas que están inquietas con el funcionamiento del software de la registraduría y que además son expertos en manejos de datos, me contactaron en estos días para mostrarme, digamos, unas cifras que ellos consideran inquietantes o al menos sospechosas con respecto de lo que fueron las cifras en la primera vuelta. En primer lugar, hay que decir que el conteo de votos, el preconteo, perdón, de los votos fue muy ágil, ¿sí? Para esta primera vuelta. Las urnas se cierran a las 4 de la tarde y antes de las 6 de la tarde ya hay un total de 98.89 mesas informadas, es decir, que ya casi todas las mesas han sido informadas antes de 2 horas, lo cual obviamente fue motivo de halagos en su momento para la registraduría. ¿Qué pasa del primero al sexto boletín? Del primero al sexto boletín, digamos que hay una oscilación o un incremento entre las votaciones que los expertos que me contactaron consideran orgánico, es decir, natural, normal, por ponerlo en palabras más sencillas. El primer boletín se entrega a las 4:10 de la tarde, es apenas de un 0.57%. A estas alturas va ganando Federico Gutiérrez con el 45%, segundo va Gustavo Petro con el 32% y tercero va Rodolfo Hernández con el 14%. En el cuarto boletín, ¿sí? Que es este de las 4:25, Petro sobrepasa a Federico Gutiérrez. Ya Petro está con el 38% de los votos, Federico Gutiérrez está con el 34% de los votos y Rodolfo Hernández en ese cuarto boletín está con el 19% de los votos. Esto quiere decir que Petro pasa adelante, sobrepasa a Federico. 10 minutos después, en el boletín 6, sí, ¿qué sucede? Y es que Rodolfo Hernández se pasa a Federico Gutiérrez. En el boletín 6, Rodolfo Hernández tiene casi 300.000 votos, Federico Gutiérrez está en 276.000 y ya Rodolfo se pasa a Federico. En el boletín 7 se presenta algo, lo que llamamos techo con respecto de Petro. Petro llega al 41.5% de la votación con casi 1 millón de votos en el 16% de mesas informado, un poquito más del 16% de mesas que se han informado y ahí Petro se estanca en el 41%. Si ustedes se dan cuenta, Petro no vuelve a pasar del 41.5% desde el séptimo boletín hasta el último, que es el boletín 68, que ya es el 99.9% de las mesas informadas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se presenta un patrón de uniformidad que los expertos consideran sospechoso, intrigante. No es normal. Corresponde más como a una sistematicidad que se puede programar, no es un incremento orgánico de las votaciones en donde se presentan, digamos, oscilaciones y pueden pasar otro tipo de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Del primero al sexto boletín, el incremento de las votaciones en cada uno de los candidatos, el incremento general es orgánico, es decir, un candidato se puede acercar a otro, lo puede sobrepasar y es lo que pasa. En el cuarto boletín, Petro pasa al primer lugar y en el sexto boletín, Rodolfo Hernández se pasa a Federico Gutiérrez. A partir del séptimo boletín sucede algo extraño en el incremento que se presenta de votación a votación. Es uniforme en todos los candidatos, incluso en los que no tienen opción e incluso en los que ya no están participando en las elecciones y más aún, incluso en lo que son votos en blanco, no marcados y nulos. Si tomamos, por ejemplo, el renglón 12, ¿sí? El boletín 12, que se da a las 5:05 de la tarde, podemos ver que el incremento general de las votaciones es del 16%, el de Petro es de 16%, el de Rodolfo es de 16%,
el de Gutiérrez es de 16%, Fajardo 18%, ¿sí? Y si miramos los incrementos en cada una de las votaciones sigue siendo uniforme. John Milton 17, Enrique Gómez 16, Ingrid, que no participó en las elecciones, 16. Esperen, sigo viendo acá. Bueno, como pueden ver en este renglón, todos los incrementos en el boletín 12 son uniformes. Es decir, ya se empieza a generar cierta sospecha porque los incrementos en cada una de las votaciones es muy similar. Y me dicen los expertos que esto se puede hacer de una manera sistémica, es decir, a través de una fórmula, y esa fórmula la va a explicar una experta, obviamente cuidando su identidad y pues protegiéndola de todas las implicaciones que puede mostrar esta información. ¿Qué es información? Son cifras. Las cifras están ahí, lo que estamos mostrando son cifras. ¿Qué otra característica hay? Fíjense que después del boletín 8, todos los candidatos mantienen unos porcentajes similares con respecto a la votación en general. Gustavo Petro se mantiene entre el 41% y el 40%. Es decir, la votación no sube más allá del 41%, pero tampoco baja del 40%. Rodolfo Hernández llega al 29%, pero no baja del 28%. Se mantiene entre el 29 y el 28%. Federico Gutiérrez se mantiene después del boletín 8 entre el 23% y el 24%. Es decir, siempre oscila entre el 23 y el 24. Miremos el comportamiento aquí de Fajardo. Fajardo se mantiene entre el 3.7 y el 4.2, es decir, no hay más de 5 de diferencia entre el mínimo y el máximo de votación que sacó Fajardo. Miremos los demás candidatos. Tenemos aquí a John Milton, que siempre se mantiene entre el 1.1 y el 1.3. Es decir, todos los porcentajes son muy parecidos de las votaciones que se mantienen. Enrique Gómez siempre se mantiene en 0.22 o 0.23, aquí lo pueden ver. Ingrid Betancourt, que ya no participa en elecciones desde el boletín 8, siempre en el 0.07%, salvo aquí que hay un 0.06%, pero no hay muchas oscilaciones. Luis Pérez, que tampoco participa, siempre está en el 0.05% de los porcentajes, e incluso lo que son votos no marcados, nulos y en blanco, se mantienen siempre en los mismos porcentajes, como pueden ver acá. Es decir, coinciden tanto los incrementos como el porcentaje en las votaciones, de manera uniforme. Según me dicen las personas que han manejado esta información, en la manera orgánica existen muchas más oscilaciones. Aquí hay un exceso de uniformidad que resulta sospechoso, más cuando es un software el que está haciendo, en este caso, el preconteo. Se mantiene un techo, que es el que obtiene Petro en el séptimo boletín, 41.5, del que no vuelve a pasar. Y eso de alguna manera determina los porcentajes de los más candidatos. Es decir, como se dan cuenta, Rodolfo siempre permanece entre el 28 y el 29 y Federico Gutiérrez siempre entre el 24 y el 23%. Es decir, que después del séptimo boletín no hay manera de que Gutiérrez se acerque a Rodolfo y no hay manera de que Rodolfo se acerque a Petro, pero se garantiza la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque Petro nunca puede pasar del 41.5%. Y casualmente en el sexto boletín, antes de que se presente esta nivelación, Rodolfo se pasa a Federico Gutiérrez. ¿Por qué? Pues habrá que investigarlo. Yo no quiero excederme en especulaciones, pero sí quiero mostrarles las cifras que están ahí. ¿Qué características hay de acuerdo con la data que me han compartido y que estoy tratando de explicarles? Primero, que el incremento después del octavo boletín es uniforme, ¿sí? Es uniforme. Como ustedes pueden ver, en cada uno de los candidatos se presenta un incremento uniforme y que es muy similar al incremento del total de las votaciones. Si miramos aquí el incremento en cada una de las votaciones y el incremento de Petro es casi igual, miren. Después del boletín 8, 30-30, 12-12, 6-6, 3-3, son idénticas las cifras de los incrementos en la votación general y la votación de Petro. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Pues que quien jalona la votación general es la votación de Petro. Petro obtiene una cifra y a partir de la cifra que obtiene Petro en ese incremento, parece que hay una uniformidad en el incremento de los demás candidatos. ¿Cómo se puede hacer esto? A través de una fórmula que nos la va a explicar una experta en este asunto
y que nos va a dejar desde el punto de vista de esto más claro. Si yo quiero que la forma en que están repartidos el número total de votos entre los candidatos en un boletín dado, que eso se mantenga en el siguiente boletín, pues yo lo que tengo que asegurarme es que la proporción que existe entre los votos de esos candidatos se mantiene. ¿Cómo se hace eso? Se los voy a mostrar con un ejemplo. Aquí tenemos el boletín 7, ahí están los valores que tiene cada uno de los candidatos. Imaginémonos que tomamos como referencia a Petro, que ha llegado a un 41.48%. Imaginemos que no quiero que pase de allí y que quiero que esa foto se mantenga. Entonces lo que hago es que tomo a Petro como referencia y calculo para cada uno de los otros candidatos cuál es la proporción que mantiene frente a los votos de Petro. Entonces eso es muy simple, le llamamos un ancla. Eso se hace dividiendo el número de votos de cada candidato entre el número de votos de Petro. Y ahí tienen ustedes en los números en amarillo cuál es el resultado de esas divisiones para cada uno de los candidatos. Esas son nuestras anclas y esas anclas las vamos a usar, es muy simple, cada vez que entre la información de una nueva mesa. Entonces, si yo, por ejemplo, los votos orgánicos que vamos a contar, es decir, los votos que realmente se están contando en la calle, vamos a usar los de Petro, que es nuestro eh, candidato de referencia, y entonces vamos a decir, mire, si yo tengo 150 votos, si yo tengo 170, se van a ir calculando esos votos, los votos para los otros candidatos. ¿Por qué? Porque se multiplican por ese número, esa ancla que me está diciendo cuál es la proporción que tengo que mantener para que así la foto permanezca igual. Se darán cuenta, por ejemplo, que en la mesa número uno el número está con decimales, entonces, y pues los votos no tienen decimales, son números enteros, entonces lo que hago es que pongo una fórmula para eh, redondearla hacia arriba y con eso le doy un voto más si esa fórmula tiene decimales. Una cosa para notar es que los votos de los demás candidatos, entonces depende que también le vaya a Petro. Y si a Petro tiene una votación muy alta, pues los otros candidatos también van a tener una votación muy alta porque esta es una fórmula matemática que simplemente le está asignando ahí un número de votos por la proporción que tenía en el boletín 7. El total a reportar, entonces, el boletín número 8 será el resultado de sumar el boletín 7, los votos del boletín 7 más los votos del conjunto de estas mesas, y ahí lo tienen. Este es el nuevo resultado. Ustedes pueden ver que guarda las mismas proporciones. Si nosotros recibimos eso en el boletín, vamos a decir, ah, bueno, está creciendo de manera proporcional. Los boletines también, si sacamos un elemento adicional que es el incremento de cómo esos nuevos votos que fueron adicionados, cuánto representan del total el nuevo que se alcanzó, ese incremento deberías tener muchas variaciones entre los candidatos, ¿cierto? Porque son valores diferentes y es de manera orgánica. Pero cuando es con una fórmula, como en este caso, pues miren lo que sucede. Es una fórmula de proporcionalidad y eso es lo que hace es que los incrementos tienen un valor muy similar, casi que igual. Entonces, esta es la huella de que se usó una fórmula para inducir a que estos datos sean uniformes y estén repartidos de la misma manera y se tenga la misma foto. Entonces hay que preguntarse por qué no han hecho la auditoría o el auditaje del software de la registraduría. Hay que preguntarse por qué hay tanta casualidad nunca es casualidad, siempre que confluyen muchas casualidades es porque hay algo detrás que no conocemos. Yo no quiero especular, solo quiero mostrarles las cifras, que entre otras cosas las vamos a dejar a disposición de ustedes en Linotipia para que las miren, para que las cacharreen, para que se den cuenta por sus propios medios y por sus propios ojos que no estamos diciendo mentiras. La información está en la registraduría, pero la registraduría no la presentó así. Sí, la registraduría la presenta de una manera didáctica, pero no se muestran estos incrementos de porcentajes, no se muestra la información muy disgregada, sino que se muestra el avance de la votación en cada uno de los candidatos. Esto es lo que uno ve en las barritas de una manera muy didáctica, pero estos detalles no se notan en el reporte que da la registraduría y en lo que ustedes pueden ver en la página. Como pueden ver, este es un trabajo de filigrana, un trabajo juicioso, un trabajo dedicado que lo que genera, digamos, el resultado es muchas sospechas.
¿Por qué hay tanta uniformidad en los incrementos? ¿Por qué Petro nunca vuelve a pasar del 41.5%? ¿Y por qué se mantienen los porcentajes en todos los candidatos, incluso en quienes ya no participan en las elecciones, como Ingrid Betancourt y Luis Pérez, y cómo se presentan esos incrementos iguales en votos nulos, no marcados? Esto pues obviamente genera mucha suspicacia. Dejamos esta información para su análisis, para su reflexión, para su reacción, que quienes tienen la capacidad de investigar un poco más lo hagan, investiguen por sus propios medios. Espero que sea de utilidad sobre todo para la democracia y pues muchas gracias por escucharnos y simplemente estamos mostrando lo que las cifras indican. Y bueno, estamos atentos a responder inquietudes en la medida de nuestra capacidad.